Buenos días con todos muchachos, estamos hoy día 1 de junio del año 2020. Voy a dar inicio ahora a la sesión de clases. Este día vamos a tratar el tema continuando con la secuencia, como de costumbre, de los reinos y dominios. La clase pasada habíamos hablado sobre el reino monera y cómo está conformado el reino monera, qué células son las que conforman el reino monera, qué tipo de hábitat tenían, las clases de células que son, si son procariotas, unicelulares. Bueno, hoy vamos a pasar al dominio eucaria, y dentro de este dominio eucaria está uno de los reinos, que es el reino protista, el reino de los protozoarios. Y cuando hablamos de protozoarios, también nos referimos a seres unicelulares, seres microscópicos, pequeños, que habitan en los lugares acuosos. O sea, su ambiente de ellos es el agua, ya sea dulce o agua salada, pero ahí viven. Son los protozoarios. El reino protista, perdón. Ustedes ya han oído hablar de la famosa ameba come cerebro, un protozoario que se hizo muy famoso debido a que en las piscinas, en muchas de las piscinas públicas donde los niños iban a divertirse, ¿no? Esos lugares de esparcimiento, a este protozoario ingresaba dentro de esas personas y luego llegaba hasta el cerebro, porque es un parásito, se alojaba allí y ahí comenzaba a reproducirse y comenzaba a afectar las partes de la masa encefálica, produciendo en algunos hasta la muerte. Y ojo, de manera muy rápida, porque no demoraba mucho en causar los estragos, esta ameba. Ahora bien, vamos a dirigirnos a la pizarra. Y y aquí tenemos el tema, el dominio eucaria, y dentro de este dominio hay uno de los reinos, el reino protista. Bien, cuando hablamos de reino protista se refiere a dos tipos de seres, dos tipos de organismos. Estamos hablando de los protozoos, o sea, hablamos de protozoarios, los que no tienen clorofila, o sea, organismos sin clorofila, conocidos como protozoarios, y los que tienen clorofila, los organismos con clorofila, que son las algas. Ahora, los protozoarios, como protozoarios tenemos conocimiento de que estos son seres unicelulares, microscópicos, que viven en diferentes medios acuosos, fuera o dentro también de un ser vivo. Puede vivir dentro de un animal o puede vivir fuera como vida libre. O sea, estos tipos de seres unicelulares del reino protista se caracterizan, como les dije, vivir en medios acuáticos. Son células únicas. Aquí viene la diferencia. Mientras que las bacterias son procariotas, estos son eucariotas. ¿Ya? Estos protistas son eucariotas. ¿Y por qué son eucariotas? Se dice que son eucariotas porque presentan núcleo definido y presentan organelos como las demás células eucariotas, como la célula animal
y la célula vegetal. Pero la diferencia que estos eucariotas se pueden agrupar, pero no pueden formar tejidos. No forman tejidos. Es ahí la diferencia. O sea, se diferencian de las bacterias porque los protozoarios y las algas, estas microalgas, presentan un núcleo definido. O sea, estos organismos protistas presentan un núcleo definido. Presentan organelos como mitocondrias, retículo endoplasmático, vacuolas, ribosomas. Presentan los organelos de una célula eucariota. Pero cuando se juntan, podrán andar en colonias, pero no pueden formar tejidos. Ahí está la diferencia con las demás células, tanto animal y vegetal, que sí forman tejidos cuando se juntan. Estos no forman tejido. Por lo tanto, están clasificados en otro tipo de reino. Y este es el reino protista. Entonces, como protista, se dice que estos seres eucariotas aparecieron hace aproximadamente 1.600 millones de años. O sea, cuando el planeta Tierra todavía era agua. Pues se dice que el planeta Tierra estaba cubierto de agua y es ahí donde existían estos seres unicelulares. Existían estos seres unicelulares. O sea, que aparecieron hace una buena cantidad de años. Entonces, otra característica que podemos ver, vamos a pasar por este lado, otra de las características que hemos podido descubrir y tenemos que conocer nosotros, es que presentan reproducción asexual. Ya ustedes conocen qué es la reproducción asexual. La reproducción asexual quiere decir que estos seres unicelulares, para reproducirse, no necesitan del otro progenitor. Estos se clonan, se dividen, sale una réplica idéntica a la otra. O sea, la célula madre se duplica sin necesidad de aparearse con otra célula del otro sexo y sale una célula hija idénticamente a ella. Una réplica exacta. A eso se le llama reproducción asexual. Quiere decir que no necesitan del otro progenitor para poder reproducirse y aumentar. Estas son las características características generales en cuanto a los organismos del reino protista. Ahora, vamos al detalle. Estos protistas pueden ser sin clorofila. Los que son sin clorofila, aquí recién entro a hacer la diferencia, se les conoce como protozoos o también se les llama protozoarios. Zoo deriva del término animal, zoo. Recuerden que la zoología es la ciencia que estudia los animales. Entonces se llama protozoos o protozoarios. Se dice que estos fueron los primeros animales, o sea, células animales primitivas, las primeras células animales que existieron fueron los protozoarios. ¿Y por qué se les llama protozoos? Porque tienen nutrición heterótrofa. Quiere decir que necesitan fagocitar otros organismos para poder subsistir. Necesitan parasitar otras células más pequeñas que estas para poder subsistir. Por eso dice sin clorofila. ¿Por qué? Porque si tuvieran clorofila realizarían fotosíntesis, tendrían nutrición autótrofa, pero como no tienen clorofila, estos tienen nutrición heterótrofa, son heterótrofos.
dependen de otros seres vivos para poder subsistir. También, como les dije, les vuelvo a repetir, muchos de estos parasitan, viven dentro de otros organismos, dentro de otros animales para poder subsistir y se alojan ahí como huésped. Se pueden alojar en el hígado, se pueden alojar en el torrente sanguíneo de la sangre, se pueden alojar en el cerebro como las amebas, se pueden alojar en el intestino grueso como las yardias, causando dolores, cólicos, diarreas. Estos por eso se llaman protozoos, heterótrofos porque tienen que vivir dependiendo de otros seres vivos. Y como hay algunos que son de vida libre y están siempre en medios acuosos, pero necesitan estar en medios acuosos para que puedan vivir. Dependen mucho del líquido elemento. Ahora, estos protozoarios heterótrofos, como les mencioné más antes, hay de varios tipos. Tenemos los que son flagelados, como el Trypanosoma cruzi. Acá tenemos el Trypanosoma cruzi, que es flagelado. ¿Por qué? Porque presenta, vamos a ponerlo un poquito más cerca, presenta un flagelo. Este flagelo le sirve para movilizarse. Tiene un núcleo definido. Tiene citoplasma. Tiene una membrana basal. Tiene todo lo que tiene una célula eucariota. Y este Trypanosoma cruzi es el que se encarga, se mete en la sangre y nos produce una enfermedad llamada el mal de Chagas, o se le conoce también como el síndrome del sueño, porque está en la sangre. Se llama el mal de Chagas o el síndrome del sueño. Hace que las personas se fatiguen bastante. Afecta a los glóbulos rojos, volviéndote anémico. Hay otros que son ciliados. Como aquí tenemos, acá podemos ver un ciliado. Tiene varios cilios en los bordes, como unas pestañas. Ahí lo pueden ver, como unas pestañas. Ajá. Ya. Estos también son otro tipo de protozoarios que también contienen núcleo, vacuolas digestivas, tienen un poro anal por donde defecan, un canal oral por donde ingresan los alimentos, su vacuola, tienen lisosomas, ¿no? Realizan las funciones vitales de cualquier otro ser vivo. Por eso se dicen que son más evolucionados que las bacterias. Esos son los ciliados. ¿Ya? Los ciliados tenemos aquí al Phacus, al Paramecium. Este es el Paramecium. Ahora, los pseudópodos o rizópodos, como quieran ponerle, vamos a ponerle aquí. Estos tienen como unos pseudopies, pseudópodos. Podo significa pies. Acá podemos ver la forma que tiene. Tiene núcleo, tiene pies, tiene citoplasma, membrana y todo lo demás. Y acá vemos cómo se abre. Estos pseudopies, estos pseudópodos, se abren y fagocitan, tragan a su presa. Aquí vemos cómo se abren, lo fagocitan y lo tragan. Y de esa manera van alimentándose. Tenemos también los esporozoarios. Los esporozoarios que son aquí, que son mediante esporas. ¿Ya? Son los trofozoitos los que producen el toxoplasmosis. Acá tenemos los esporozoarios. Entonces, son las clases de organismos heterótrofos conocidos como
protozoarios. Los flagelados, tenemos aquí el trypanosoma por el flagelo, ciliados, Paramecium, acá. Tenemos los rizópodos que tienen pseudopies y los esporozoarios acá arriba, como ustedes pueden observar. Ahora pasamos a los que son los que sí tienen clorofila y los que tienen nutrición autótrofa. Me refiero a las algas. Hay microalgas, algas microscópicas que sirven como alimento a los peces pequeños. Ellos son el menestrón de los peces. Me refiero al fitoplancton. Fito. Y el zooplancton son ellos. Zooplancton vienen a ser ellos porque vienen medios acuosos. Y el fitoplancton son las algas. Zooplancton. Estos seres protozoarios heterótrofos. Fitoplancton. Recuerden que la fitología es la ciencia que estudia a las algas. La fitología. Ahora, ¿cómo se les llama autótrofas? Porque realizan pues fotosíntesis. Porque tienen clorofila. Y la clorofila es el principal componente que le da el color típico a las algas. Y es el principal componente de realizar fotosíntesis a este tipo de algas. Las algas antes estaban consideradas dentro del reino Plantae. O sea, se les considera como plantas, pero no. Debido a que las plantas no forman frutos. No forman órganos. O sea, las algas no forman frutos. Las algas no forman una especie de flores. Entonces, por eso se les separó y están en el reino, en el dominio protoctista. En el reino protoctista. Ahora, dentro de las algas tenemos las famosas algas, estas son microscópicas. Todo este tipo de algas son microscópicas. Las diatomeas, ¿ya? Estas diatomeas, esta es una foto al microscopio. Es una foto microscópica de las diatomeas. La forma que tienen parece una media luna. La forma que tienen es como una media luna. Las diatomeas son algas microscópicas. Luego tenemos los dinoflagelados. ¿Ven estas puntas? Pueden observar estas puntas. Son sus flagelos, sirven para darle movilidad a este tipo de algas microscópicas. Sí, por eso se les dice dinoflagelados. Luego tenemos a la euglena. La euglena se llaman euglenofitas. Las euglenofitas, podemos verlas acá. Las euglenofitas, vemos que también presenta un flagelo. Presenta núcleo, presenta una vacuola, cloroplastos. Los cloroplastos son los que encargados de darle el pigmento para el color verde que tienen estas algas. Ojo, las algas, como ustedes pueden observar, si alguna vez has tenido la curiosidad de ir a la playa, ¿no? Te das cuenta que las algas no solamente son de color verde, hay de diferentes colores, ¿no? Entonces, los protistas con clorofila son aquellos que realizan nutriciótrofa, y a esto se le conoce como las algas. Las más conocidas, las diatomeas. Tenemos las diatomeas, las dinoflageladas y tenemos las euglenofitas. Las diatomeas, acá podemos ver, tiene forma de media luna. Las dinoflageladas tienen 3 tipos de flagelos para su movilización. Y tenemos por último las euglenofitas. Las euglenofitas, podemos ver las euglenofitas. Acá les describe una euglena, tiene también su flagelo, estigma, nucleolo, cloroplastos, lo mismo que tiene una célula vegetal,
contiene este también. Ahora, chicos, hasta aquí entonces es con todo referente a esta clase del dominio Eucaria, y dentro de este dominio Eucaria se encuentra el reino protista. Pueden ya entrar a la plataforma, ya está el tema ahí. Ahora solamente falta descargar el video, nada más. Ya he descargado un video también para que ustedes puedan observar y ver algo más, para que tengan un conocimiento más profundo referente al tema. Chicos, muchísimas gracias. Hasta la próxima, nos estamos viendo. Chao, quédense en casa, Dios los bendiga.